Bien, vamos a avanzar un poco más con algunas cositas generales de transporte. Vamos a recordar un par de cositas que comentamos la clase pasada y que ya anteriormente también habíamos comentado. Como para después poder empezar a meternos más de lleno en la clasificación de este primer grupo de transporte, que son los transportes pasivos. Hasta el momento lo que venimos viendo es que la membrana plasmática no solamente es una estructura importante en el sentido de formar una barrera para la célula, ¿sí? Una barrera que selecciona cosas que van a pasar a través de ella, ¿sí? Sino que la membrana plasmática también, entre las tantas tareas que cumple, va a especializarse de acuerdo a determinados tejidos para formar lo que se suelen denominar las especializaciones de membrana, ¿sí? Que lo van a estudiar más adelante, donde van a ir viendo la importancia estructural de cada sector de la membrana. La membrana realmente es una estructura muy variada que hasta incluso en distintos lugares de ella misma va a tener distintos elementos estructurales de acuerdo a las tareas que tenga que ir realizando, ¿sí? La membrana plasmática va a ser también un elemento que si bien no forma parte del sistema de endomembranas, va a interrelacionarse con el sistema endomembrana porque la membrana es uno de los tantos sectores a los cuales se tiene que distribuir el material una vez fabricados dentro de la célula, ¿sí? La membrana plasmática es la que recibe la información proveniente del exterior y toda forma de comunicación entre lo que está dentro y lo que está fuera de la célula se realiza mediante la membrana plasmática, ¿sí? Y en términos de transporte, hablamos de una estructura básica que es la bicapa lipídica, y esta bicapa lipídica es un elemento clave a la hora de empezar a hablar de las cosas generales de un transporte, porque al ubicarse los fosfolípidos de esta manera, cola con cola, forman un centro que es un centro que no le gusta el agua, que no se lleva bien con el agua. Entonces, eso va a determinar algunas cositas importantes a la hora de realizarse los transportes. En cuanto a características de una sustancia que se están por transportar, ya sabemos que una sustancia puede ser más chiquita o podrá ser más grande, ¿sí? Una sustancia va a ser más chiquita o más grande. Obviamente que siempre que vos traslades una sustancia más chica, va a trasladarse más fácilmente, ¿sí? Si la molécula es chiquitita, incluso puede introducirse entre los propios fosfolípidos y no va a tener ningún problema. En cambio, ya una molécula grande ya no podés meterla entre los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, Chris, generalmente vaya a necesitar de la ayuda de una proteína. Sí, ¿tiene una importancia el orden de la característica de los solutos, por ejemplo, para traspasar la capa lipídica o no? ¿Hay uno importante. más importante que otro o son todos los iguales? Y mira, hay gente que medio que le da la misma importancia a todos, pero en realidad, desde el punto de vista práctico, según varios textos, el tamaño es uno de los principales factores determinantes de todo, ¿sí? El tamaño, ¿sí? Vean si ella le da algo diferente, porque por ahí ella sale con algunas ideas propias que tenemos, si ella las dice de alguna forma, vamos a tener que aprenderlas así, pero el tamaño es una de las principales, Mateo, en eso. ¿Está? Sí, perfecto. Bien, bien, bien. Tamaño pequeño, favorecido para trasladarse fácilmente en comparación a una molécula de tamaño de mayor tamaño, ¿sí? Bien. En cuanto a solubilidades, vos tenés un centro hidrofóbico que es verdaderamente la capa que selecciona, la capa que presenta la verdadera permeabilidad selectiva. O sea que ya dijimos que en cuanto a características de solubilidad, cuanto la molécula más se parezca al centro hidrofóbico, mejor.
¿sí? Si incorporas una molécula en aceite, se vuelve más hidrofóbica, o sea que más fácil pasa también, por si les llegan a preguntar eso que alguna vez se preguntó, ¿sí? Una hidrofílica le va a costar introducirse hacia el centro porque las colas de los fosfolípidos son no polares hidrofóbicas y van a tratar de evitar el pasaje. Justamente las colas de los fosfolípidos se colocaban así, de esta manera, para tratar de evitar el contacto con el agua. O sea que cualquier molécula que se lleve bien con el agua, las colas de los fosfolípidos no se la toman a bien y tratan de rechazar su paso, ¿sí? Y lo otro que nos interesaba era si la molécula tenía carga eléctrica o no. Otra vez estamos en una situación donde el centro hidrofóbico es no polar, o sea que todo lo que tenga carga eléctrica va a ser rechazado por ese centro hidrofóbico, ¿sí? En comparación entre una molécula sin carga y una molécula con carga, la molécula sin carga pasa más fácilmente. ¿Vamos todos bien hasta acá con las cosas que ya habíamos dicho? Sí, Sí, Cris. Cris. Sí, Cris. Bien, bien, bien. Quiero asegurarme bien de la base porque ahí está el punto clave de todo esto, ¿sí? Ya las diferencias entre un transporte pasivo y activo ya creo que está más que claro, ¿sí? Tienen que saber bien, 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 bien las características de un transporte pasivo y activo. Lo repito rápido, un transporte pasivo ocurría de mayor a menor concentración, gradiente abajo o a favor de gradiente. Era un proceso que se caracterizaba por ocurrir espontáneamente. Lo espontáneo no gasta energía, ¿sí? No gasta energía. Bien, y hay un comentario que les quiero hacer ahí respecto al transporte pasivo, porque en algunos textos suele aparecer. Los transportes pasivos se dice que son, desde el punto de vista termodinámico, son procesos de transporte que son favorables termodinámicamente hablando. Favorables termodinámicamente hablando, ¿sí? Y después lo van a ver, con Matías también seguramente, son procesos que suelen ser exergónicos. Ya van a entender bien a qué hace referencia eso, pero los procesos de transporte pasivo son exergónicos, ¿sí? Ténganlo presente por las dudas, porque no lo habíamos comentado hasta el momento, ¿sí? Exergónicos y termodinámicamente favorables, si se quiere, ¿sí? Exergónicos y favorables termodinámicamente, ¿sí? El transporte activo, en cambio, ¿qué características tenía? Gastaba Sí. energía, En Gastaba contra del energía gradiente. En contragradiente. en contrarradiente. ¿Qué significa que sea en contrarradiente? que va de Que menos si a no, más. Que va de menos menos a más. Tiene que ir desde donde hay menos cantidad de la sustancia a donde haya más cantidad de la sustancia. Bien, ¿qué más? Cris, te pregunto, estamos hablando del activo, ¿no? Del activo. Que se usaba proteínas siempre. ¿Cómo? Que se usaban proteínas siempre. Se usaba proteína siempre. ¿Y en el pasivo? Podía ser que sí o podía ser que no se use. En Claro, la facilitada se utilizaba la proteína y en la simple no se utilizaba. perfecto. El único proceso en estas clasificaciones que ustedes ven acá que no utiliza proteínas es la difusión simple. Todo lo otro sí va a utilizar proteína. Perfecto ese comentario que yo lo estaba por comentar ahora de nuevo, que lo veíamos en este dibujo. En el transporte pasivo, la difusión simple es sin proteína, la difusión facilitada ya es con proteína. El transporte activo siempre es con proteína. ¿Sí? Tenerlo presente eso por las dudas, porque son pequeñas cositas muy pavas que por ahí se preguntan en el examen. ¿Sí? Yo creo que les hice incluso alguna pregunta así, porque, a ver, hay que tratar de pensarlos de todos los puntos de vista, porque vamos a suponer que vos tenés
alguna falla en la fábrica de la fabricación de proteínas. Vamos a suponer que por alguna razón la célula dice, parame la máquina con la fabricación de proteínas, ¿sí? Vamos a suponer que hay algún problema con los ribosomas, o vamos a suponer que piensen en todos los elementos que ustedes aprendieron que necesitamos para fabricar una proteína. O no tengo ribosomas, o vamos a suponer que no tengo algún tipo de ARN como el mensajero o el de transferencia. ¿Qué otra cosa qué otra cosa podría faltar como para decir, bueno, mira, esto podría determinar que no se fabriquen proteínas? Aminoácidos. Claro, los elementos estructurales de las proteínas son los aminoácidos. O sea que si por alguna razón alguno de los elementos para la fabricación de una proteína llegara a faltar, ¿sí? Eso puede traer como consecuencia que proteínas de la célula no puedan ser fabricadas. Si la interrupción de la fabricación de proteínas justamente altera lo que son la fabricación de proteínas transmembrana con función transportadora, ¿sí? Eso podría llevar a que los transportes pudieran dejar de ocurrir. Y acá, al yo saber qué transportes necesitan de proteínas, todos los que necesiten proteínas, o sea, la difusión facilitada dentro del transporte pasivo y absolutamente todo el transporte activo, se puede ver interrumpido. Eso es un datazo, no es un datito pequeño que, bueno, capaz que me lo aprendo. No, eso es un flor de datos. Esas cosas hay que saber. Te ponen, supongamos que a nivel del laboratorio se bloqueó la fabricación de proteínas. Yo le preguntaría así para ver qué hace en un examen de facultad. Te puedo asegurar que el 70-80% de la gente no lo contesta bien. Supongamos que a nivel de laboratorio se suspendió o se frenaron los procesos de síntesis proteica, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes moléculas o cuál de los siguientes elementos podría seguir trasladándose a través de la membrana a pesar de esta falta de transportadores? Opción A, oxígeno. Opción B, sodio. Opción C, glucosa. Opción D, aminoácidos. Sería el primero, porque es por difusión simple. Claro, el oxígeno sería el que podría seguir trasladándose porque el traslado de oxígeno es independiente de proteína. Pero ojo, porque a ver, puedes meter el oxígeno, pero si no puedes meter glucosa, no puedes meter aminoácidos, que son de los principales combustibles energéticos de la célula, y medio que se caga la célula, ¿eh? Se caga muriendo porque si no le permitís incorporar a su interior elementos que le sirven para fabricar no solamente sus elementos estructurales, sino también no le permitís incorporar elementos que son importantes desde el punto de vista energético, va a llegar a un punto en que la célula no va a dar abasto, no va a dar abasto, ¿sí? Y por déficit energético se va a terminar muriendo igual. O sea, vos le bloqueas los transportes a una célula y sí o sí se muere. Eso quiero que ustedes sepan en su cabeza. Si se bloquearan los transportadores, ¿sí? La célula terminaría muriéndose. Por distintos métodos, distintos procesos, la célula se termina muriendo. O sea que los transportes son esenciales para, no solamente para el correcto funcionamiento de la célula, sino también para su propia supervivencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Cris. Bien. Diferencia entre transporte, bueno, ya me dijeron el transporte activo todo lo gasta energía, ¿sí? Desde el punto de vista termodinámicamente va a ser desfavorable porque es no espontáneo, ¿sí? Y se suele decir también que es endergónico. Endergónico, ¿sí? Les comento esto porque a veces a ella le suele mezclar la parte biológica un poco con la parte química, lo cual no es para un ingreso, pero bueno, suele darlo de esa manera, así que sepan que es un proceso endergónico en el caso del transporte activo, al ser no espontáneo y
requerir generalmente de alguna fuerza que impulse el traslado, que puede ser o un gradiente de una sustancia o la hidrólisis del ATP. ¿Vamos hasta acá? Con diferencia entre un transporte pasivo y activo. Cris, ¿cómo habías dicho la palabra ¿Cómo? Endergónico. Endergónico. ¿Sí? ¿Y qué significaba eso, Cris? Lo va a ver en química realmente, porque ahora para poder entender toda esa parte va a tener que entender mejor termodinámica. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí. Ahí, Y, sí, Cris, ¿y los activos eran que no son favorables termodinámicamente? no son favorables desde el punto de vista termodinámico. Exacto. Ok. ¿Estamos? Sí, Cris. Bien. Ya sabemos diferencias entre un transporte pasivo y activo, ya sabemos la subclasificación de los transportes pasivo y activo, ¿sí? Ya sabemos las características de la sustancia a transportar, cómo influyen en que se realice un transporte auxiliado por una proteína o no. Otra cosa que hay que tener presente, que también lo nombramos como parte general del tema, pero que es un punto clave a entender. En la célula todo se maneja tratando de mantenerse un equilibrio, ¿sí? Todo se maneja tratando de mantener un equilibrio, pero equilibrio no necesariamente implica igualdad, ¿sí? Vos podés tener, como pasa con la célula, vos podés tener a la membrana plasmática separando, de hecho, la membrana plasmática está separando dos espacios que son diferentes. No solamente desde el punto de vista funcional, sino también desde el punto de vista estructural. Nunca podemos decir que el componente citoplasmático va a ser igual al componente matricial, porque si fueran tan similares, ¿para qué los separaría por una membrana plasmática? Si la idea es separar dos espacios, es porque seguramente estos dos espacios que separan la membrana tengan que ser diferentes. No solamente desde el punto de vista funcional, sino también desde el punto de vista estructural. ¿Sí? A ver, que la membrana busque equilibrio no quiere decir que equilibrio no es lo mismo que igualdad. ¿Sí? Equilibrio no es lo mismo que igualdad. Eso que quede bien en claro. La membrana es una barrera de permeabilidad selectiva que busca mantener un equilibrio entre el citoplasma y la matriz extracelular, pero equilibrio no quiere decir que sean iguales los dos espacios. Equilibrio no implica igualdad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? A la hora de, por ejemplo, el componente acuoso de las células, ¿sí? El componente acuoso. En el lado del citoplasma, por ejemplo, se encuentra, ustedes saben que el principal componente de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? ¿Empezaron a ver algo de soluciones por las dudas? Sí, Cris. Sí, Cris. Sí, Sí. Cris. Bueno, en soluciones habrán visto que toda solución está conformada por dos partes que son el soluto y el solvente, ¿sí? En el caso de nuestro cuerpo, nuestro solvente universal, nuestro solvente universal es el agua. Tanto en el citoplasma como en la matriz extracelular van a haber agua, ¿sí? Pero si tenemos que ser un poquito más, eh, digamos, estrictos en cómo se distribuye el agua, ¿sí? El agua del medio intracelular va a ser, va a encontrarse mayormente distribuido,
¿sí? Que en el medio extracelular. En el medio intracelular, por ejemplo, aproximadamente dos tercios del agua corporal total se suele encontrar en el medio intracelular. El tercio restante va a estar ubicándose en lo que es la matriz extracelular. Les doy este ejemplo para que vean que equilibrio no necesariamente igualdad. Fíjense, acá nombrando solamente al agua, ya me doy cuenta de que no tenemos la misma cantidad de agua fuera y dentro de la célula. ¿Sí? Lograr un equilibrio más bien es un concepto desde el punto de vista, digamos, de las concentraciones de las soluciones. ¿Sí? Ustedes saben que en una solución tenés un soluto y un solvente. ¿Sí? Eso, la asociación soluto-solvente es lo que te forma una solución. ¿Sí? Y esa solución, cuando vos mezclás un soluto y un solvente, tenés una proporción de mezcla. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a una simple solución que ustedes conozcan. Preparar un sobre de jugo en agua. ¿Sí? Se van a hacer un tereré y están mezclando el solvente, que sería el agua, con un soluto, que sería el jugo en sobre. Si yo les preguntara a ustedes cómo hacen el tereré, cuál es la proporción soluto-solvente que ustedes utilizan. Baja. ¿Cómo? Soluto solvente baja. ¿Soluto-solvente qué? Baja. Yo estoy asociando a Cris con lo que había dicho de, por ejemplo, lípidos proteínas, que cuando predominaban los lípidos era lípido proteínas alto y viceversa, digamos. Pero no estoy entendiendo. Yo estoy Cris, ¿no te preguntando, referís a decir un sobre cada un litro de agua? claro, la proporción, eso es una proporción. Por cada tal cosa, tal cosa. Es una relación entre el soluto y solvente. O sea, que ustedes me digan cómo generalmente preparan ese jugo. Proporción soluto-solvente. O sea, yo, Cristian, cuando hago el tereré, pongo, qué sé yo, en un litro y Un medio. sobre cada un litro. ¿Cómo? Un sobre de jugo cada un litro de agua. Un sobre jugo cada un litro de agua. Bien. Si vos haces de esa forma el jugo, se supone, ¿no? Se supone que si Nayara hace un sobre en un litro de agua, ¿sí? Se supone que tendría que darle exactamente el mismo sabor de ese jugo que si Lautaro pusiera también en su casa un sobre en un litro. Si Mateo también prepara un sobre en un litro, se supone que todos tendrían que tener, al presentar la misma proporción soluto-solvente, se supone que cualquiera sea el tereré de ustedes, se supone que tendría que tener el mismo sabor. ¿Por qué? Porque la proporción se mantuvo. Pero viene Kiara y me dice, ah, bueno, pero yo voy a preparar, yo voy a ser diferente a mis compañeros, voy a hacer 2 sobres de jugo en 2 litros de agua. Por más que ella le ponga más volumen, tiene un termolar más grande de 2 litros, si un litro llevaba un sobre, 2 litros, ¿cuántos sobres se supone que tendrían que llevar? Dos. Dos. Dos sobres. Pregunto, ¿la proporción soluto-solvente se modificó? No. Sigue siendo No, la misma. es un equivalente. Y ahí estamos viendo dos ejemplos de dos volúmenes diferentes con dos cantidades de soluto diferentes, porque uno tiene un sobre y el otro tiene dos. Sin embargo, la relación, la proporción entre soluto y solvente se mantuvo. O sea que, a ver, si yo saco un vasito de jugo del termolar de 1 litro con un sobre de jugo y saco un vasito de jugo del termolar de 2 litros con 2 sobres de jugo.
Se supone que el sabor tendría que ser el mismo. No, es diferente por la cantidad y lo que se pone al termolar. ¿Cómo? Bueno, va a No, va a ser ser el diferente. mismo. Sí, tiene que Es ser lo igual porque es la mismo. misma Tendría que ser proporción. igual. Es el mismo. Tiene que ser igual si estás preparando, si un sobre en 1 litro preparaste, 2 sobres en 2 litros, se supone que tendría que tener el mismo sabor. Por más que le haya puesto más agua, le subiste también la proporción de jugo. Se supone que en esa relación tendría que mantenerse el sabor. Tendría que ser el mismo sabor, en teoría. Si vinieran bien los sobres de jugo, todos en las mismas cantidades, tendría que tener exactamente el mismo sabor. Si te dicen poner una vainilla cada 3 huevos, y yo decía, ah, pero yo tengo que hacer una torta con 6 huevos. Y bueno, y ponerle 2 vainillas entonces. Si una vainilla cada 3 huevos, en 6 huevos le pones 2 vainillas y listo, no es que te va a cambiar mucho la cosa. Si vos mantenés las proporciones, se supone que tu solución es la misma. ¿Estamos todavía, no? Una solución siempre va a tener una concentración, ¿sí? Y esa concentración va a estar dada por la proporción que vos coloques entre soluto y solvente, ¿sí? Ya vamos a volver sobre eso, pero ¿todos están ubicados en lo que estoy hablando? Sí, Cris. Bien. El Sí, agua, Cris. el agua es solamente un elemento de los tantos que tenemos en un espacio, en el otro, o sea, por dentro y por fuera de la célula, ¿sí? 2 tercios del agua total se encuentra dentro de la célula, un, un tercio de agua está ubicado en el exterior de la célula. Esto es solamente un ejemplo, pero los demás componentes también se encuentran dispersos de manera desigual, ¿sí? De hecho, les había mostrado un cuadrito donde se ven elementos que predominan del lado afuera, elementos que predominan del lado de adentro, y habíamos resaltado algo importante a la hora de realizar estos transportes. Era importante que se mantuvieran las diferencias entre un espacio y el otro. Sí, 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 ¿Por qué? porque si para eran que iguales las exista proporciones, nos ocurren los transportes. Claro, a ver, y necesita un un gradiente, transporte, Necesitas el gradiente en realidad. diferencia de gradiente. exacto. En un transporte siempre vos querés mover una sustancia, ¿no? Vos querés mover una sustancia. Para que se puedan ejecutar los transportes a través de la membrana, ¿sí? Tiene que haber alguna especie de fuerza impulsora del transporte, ¿sí? Para una sustancia en particular, ¿sí? Dependiendo de las características de la sustancia que estemos hablando, ¿sí? Para alguna sustancia en particular, van a haber determinadas fuerzas que van a impulsar a que una sustancia se mueva, ¿sí? Mucho depende de si la molécula tiene carga eléctrica o no, ¿sí? Pero algo hay que meterse en la cabeza. Para que existan transportes a través de la membrana, es fundamental que entre uno y el otro espacio que separa la membrana, o sea, entre el citoplasma y la matriz extracelular, existan diferencias en las cantidades de esas sustancias, ¿sí? Si por alguna razón, vamos a suponer, el equilibrio fuera igualdad, yo le dije que la membrana busca mantener un equilibrio, yo le digo, es lo mismo que igualdad, eso significaría que sodio no podría predominar afuera. Vamos a tener, por ejemplo, qué sé yo, invento, 10 sodios afuera y 10 sodios adentro. Si la cosa está equilibrada para una sustancia en particular, yo nombré el sodio por dar un ejemplo, pero si las cantidades de sodio afuera y adentro fueran las mismas, no va a haber una fuerza que predomine en este traslado. Siempre tiene que existir alguna fuerza que impulse el traslado. Ya si veo, tengo las mismas cantidades de esa sustancia. Entonces,
No hay un lugar a donde yo tenga que trasladar más a esa sustancia para tratar de alcanzar ese equilibrio. Ya están equilibradas desde este punto de vista. Entonces, cuando las fuerzas que impulsan un traslado, cuando las fuerzas que impulsan un traslado hacen que la sustancia le dé igual salir o entrar, ¿sí? En este caso, fíjense, las fuerzas bajo esta condición de equilibrio, porque acá sí hay un equilibrio que significaría igualdad en este caso, ¿sí? Al tener las mismas cantidades de una misma sustancia, no va a haber una fuerza que impulse el traslado. Entonces, es como que yo, como lo he dicho en varias clases, vamos a suponer que Mati me dice, che, Cristian, ahora que vos venís para casa, tráeme por favor el kilo de tomate que me pediste hace un mes. Bueno, dale, le digo yo, llevo el kilo de tomate y cuando estoy entregándole el kilo de tomate le digo, te traje tu kilo de tomate, pero ¿sabés que estuve acordándome que vos hace un año me sacaste un kilo de tomate, ¿te acordás de la heladera? Así que el kilo de tomate que te di recién me lo llevo nomás de nuevo. Pregunto, ¿sirvió de algo que yo lleve el kilo de tomate hasta lo de Mati para después quitárselo de nuevo? No, Eso pasa cuando vos tenés una molécula que sale y otra que vuelve a entrar. Si vos tenés las mismas cantidades de una sustancia, no quiere decir que no exista transporte. Aclaro esto porque es importantísimo. Vos acá tenés 10, acá tenés 10, acá tenés 10. Yo flechas seguí colocando. Si yo estoy colocando flechas acá, ¿qué te estoy tratando de decir? Que el transporte sigue ocurriendo, pero cuando se encuentran equilibrados a ambos lados de la membrana, las mismas fuerzas que impulsan a esta sustancia a salir tienen la misma fuerza que la impulsa Entrar. Claro, ¿no? a entrar. Y bajo esas condiciones, se dice que no hay flujo neto. Si yo saco uno y meto uno de nuevo, de la misma sustancia, siempre hablando, ¿eh? Si yo saco uno y meto uno, es como que nunca ocurrió un traslado. El traslado ocurrió, pero si vos sacaste un sodio y metiste un sodio, es como que no hayas hecho nada. Entonces, bajo esas situaciones, cuando las cantidades de una sustancia, el ingreso y el egreso de una misma sustancia están igualadas, cuando el ingreso y el egreso de una sustancia están igualadas, se dice que no hay flujo neto. Para la misma sustancia tiene que ser, ¿eh? Para la misma sustancia. No hay flujo neto. ¿Me están siguiendo hasta acá? sí, Cris. Bien. ¿Cómo funcionan los transportes? ¿Sin flujo neto o con flujo neto? Con flujo Con neto. flujo neto. Con Con flujo. Con flujo flujo neto. neto. Con flujo neto. Es fundamental. La célula trata de siempre mantener diferencia entre los dos espacios, porque esas diferencias son las que van a proporcionar la energía para realizar su transporte. ¿Sí? Van a ser una de las fuerzas impulsoras de los transportes. Bien, ¿qué otra cosa había que tener presente respecto a la membrana? La diferente distribución de componentes, los mismos elementos estructurales de la membrana, ¿sí? Y la diferente distribución de materiales de ambos espacios, determinaban que cuando colocaron un medidor de voltaje en la membrana, se dieran cuenta de que la membrana era una estructura polarizada. ¿Sí? La membrana es una estructura polarizada. ¿Qué significa que la membrana sea una estructura polarizada? Significa que si comparamos un lado con el otro, se encontraron con que existían diferente distribución de cargas eléctricas. O sea, la membrana es una estructura polarizada, tiene polos diferentes, tiene cargas diferentes
de un lado y del otro. ¿Qué se dieron cuenta? Miren esto, miren lo que voy a hacer. La membrana es electronegativa por dentro y electropositiva por fuera. En condición normal, ¿eh? En condición normal, la membrana es electronegativa por dentro y electropositiva por fuera. ¿Sí? Bien. Colocaron un medidor de voltaje, ¿sí? Colocaron un medidor de voltaje, se introdujeron al interior de la célula, cuantificaron el valor eléctrico de este sector, del lado de adentro de la membrana, y se dieron cuenta de que adentro predominaban las cargas eléctricas negativas, ¿sí? De esa medición de carga eléctrica surgió lo que hoy se conoce como el potencial transmembrana, ¿sí? Potencial transmembrana. El potencial transmembrana en cualquier célula de nuestro cuerpo es negativa del lado del citoplasma, ¿sí? El valor de potencial transmembrana va a ser variable de una célula a la otra, ¿sí? El ejemplo en particular que a ustedes les piden que sepan es el potencial transmembrana de una neurona, ¿sí? Porque es una célula que la van a tener que dominar bien, ¿sí? Saber bien cómo funciona, cómo transmite información, cómo lleva información desde una parte a otra del cuerpo, ¿sí? Entonces, en el caso de la neurona en particular, el potencial transmembrana toma este valor, que es el que ustedes van a escuchar nombrar, de -60 -70 milivoltios, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Cris. Sí, Cris. La Sí, membrana Cris. es tan, pero tan diferente de una monocapa a la otra que incluso hasta en sus cargas eléctricas varía, ¿sí? Del lado de adentro predomina todo lo que sea la carga negativa, del lado de afuera la carga positiva. Bien, este potencial transmembrana, también puede llegar a influir en el traslado de determinados componentes, ¿sí? Puede llegar a intervenir en el traslado de determinados componentes. Pero, ¿de qué manera? Escuchen bien, ¿eh? Vos podés tener una molécula sin carga, como ya dijimos, o vamos directamente acá. Carga no, dice. O sea que si una molécula que no tiene carga viene acá y se quiere trasladar, si la molécula no tiene carga, atentos por favor, esta condición eléctrica ni le interesa, ¿sí? A la molécula que se está trasladando. Si la molécula que vos querés transportar no tiene carga, que la membrana tenga distinta polaridad de un lado y del otro, no le afecta. O sea que esta sustancia sin carga no se ve influenciada por el potencial transmembrana a la hora de trasladarse. ¿Sí? La parte eléctrica no le influye. ¿Cambia algo que la membrana sea negativa por dentro y positiva por fuera para este caso de la sustancia que no tenga carga? Y la verdad que no, porque si no tiene carga, no va a tener ningún tipo de interacción con el sector cargado de la membrana. O sea que el potencial transmembrana es influyente en el traslado de moléculas que no tengan carga eléctrica. No. No, No. no. El tema va a ser cuando la molécula sí tenga carga eléctrica. Cuando la molécula sí tenga carga eléctrica, que puede ser, obviamente ya saben ustedes, de carga eléctrica positiva o de carga eléctrica negativa, ¿sí? Eso sí se va a ver, el potencial transmembrana va a influir en el traslado de esta molécula, porque dependiendo de la carga eléctrica, el lugar hacia el cual se quiera mover esta sustancia. O sea que ahí sí, en esta situación en particular, al encontrarnos con una molécula que querés transportar que tenga carga eléctrica, ¿sí?
va a ser importante sí considerar la condición eléctrica de la membrana. ¿Moléculas con carga se ven influenciados por el potencial transmembrana? Sí. ¿Moléculas que no tengan carga se ven influenciados por la condición eléctrica de la membrana? No. Eso es fundamental y básico que lo sepan. Eso es básico que lo sepan, ¿sí? ¿Cuándo el potencial transmembrana puede llegar a determinar algo en el transporte? Si influye o no influye. Va a depender de si la sustancia que vos querés trasladar tenga carga eléctrica o no, ¿sí? Habíamos comentado, habíamos comentado de que a la hora de ejecutar un transporte, a la hora de ejecutar un transporte, habían determinadas fuerzas impulsoras en los transportes, ¿sí? Y esas fuerzas impulsoras podían ser la concentración de la sustancia y también, en algunos casos, también considerar su carga eléctrica. Como dijimos recién, nos podemos encontrar con sustancias que no tengan carga eléctrica, ¿sí? Nos podemos encontrar con sustancias sin carga eléctrica y otras que tengan carga eléctrica, ¿sí? Bien. Sabemos que las sustancias siempre predominan más de un lado que del otro, ¿sí? Entonces, primero vamos a analizar qué factores influyen para el traslado de una molécula sin carga, que ya lo habíamos comentado, pero de todas maneras nunca viene mal un repasito, ¿sí? Cuando vos tenés una molécula que no tenga carga eléctrica, ¿sí? Como parte de las fuerzas impulsoras, vos tenés lo que se va a llamar gradientes, ¿sí? Acá vamos a tener los gradientes. Fuerzas impulsoras y también se pueden decir que son diferencias entre un espacio y otro, eso genera un gradiente. Cuando vos tenés diferencia entre un espacio y otro, se generan gradientes. Pregunto, ¿hay diferencias en la parte eléctrica de la membrana de un lado y del otro? Sí, Hay diferencia en la carga eléctrica. Entonces, a esa diferencia en cargas eléctricas de un lado y del otro en la membrana, se lo conoce como gradiente eléctrico. Ahí está el gradiente eléctrico. Pero también sabemos que existen diferencias en las cantidades de las sustancias a la hora de distribuirse a un lado y al otro en la membrana. Y esa diferencia en las cantidades es lo que se llama gradiente de concentración o gradiente químico. De esta manera, los gradientes son estos dos. El gradiente de concentración o gradiente químico, dado por las cantidades que se van a ubicar de un lado y del otro en la membrana para una determinada sustancia. Las cantidades de una sustancia a ambos lados de la membrana es lo que determina un gradiente. Siempre va a estar dado por la diferencia. En números, acá el gradiente sería de 6. La diferencia entre un espacio y el otro es de 6. Entre 3 y 9 hay 6 de diferencia. Ese sería el valor si tuviéramos que darle un valor a ese gradiente. ¿Sí? Pero vamos a suponer que en vez de 3 y 9 acá hubiera 100 y 3. Acá mantuvimos los mismos números, pero en vez de 9 y 3 tenemos 100 y 3. ¿Qué pasó con ese gradiente? Hay mucha Aumentó. diferencia de por medio. Aumento. Eso, ahí está. Aumentó. ¿Cuánto era el gradiente acá? 6. 6. 6. ¿Cuánto sería el gradiente acá? 97. 17. 97. O sea, tengo un mayor gradiente, como ustedes me lo están expresando.
¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque si el gradiente es mayor, mayor también va a ser la velocidad con que ocurra el transporte. ¿Verdadero o falso, entonces? Y es verdadero. ¿Cómo? Verdadero, entonces. ¿Qué cosa verdadero? Que cuando más mayor sea la diferencia de gradiente, más rápido va a ir el Perfecto. transporte. Entonces, ¿directa o inversamente proporcional el gradiente a la velocidad del transporte? Y es directo. Directa. Directo. Directa. Directamente proporcional. A ver, como siempre les digo, si vos tenés dos casas para limpiar, una que está casi toda limpia, hay que pasar por ahí, lavar un plato y pasar la escoba, y otra casa que está completamente dada vuelta. Van a limpiar, si para las dos tienen una hora para limpiarla, ¿van a limpiar a la misma velocidad? No. No. Y No. seguramente si a vos tenés un jefe que te dice, mira, esta casa la quiero intacta dentro de una hora, y vos sabés que tenés mucho para limpiar, seguramente la velocidad con la que vos limpies sea mayor a que una casa que esté toda limpita y que tengas que lavar un plato y pasar la escoba. Lo mismo pasa con los transportes. Si la membrana ve que tiene mucho de un lado y poquitísimo del otro, la velocidad del transporte aumenta. Tengo mucho para transportar, dice la membrana, así que metámosle pata. La velocidad es proporcional, proporcional. Si te dicen proporcional nomás, quiere decir que es directamente proporcional. ¿Sí? La velocidad del traslado va a ser proporcional a la diferencia entre los dos espacios que separa la membrana. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. ¿Está bien en claro esto? Sí, que Bien. Si hay más para trasladar, más va a ser la velocidad. ¿Sí? Cuando ya, pero pregunto, en la medida, vamos a suponer esto, ¿no? Vamos a suponer esto. Si el traslado va de donde hay 100 a donde hay 3, ¿es transporte pasivo o activo? Pasivo, Es transporte pasivo. ¿Por qué? porque está además porque yendo va de de más a un menos. gradiente a donde hay Va menos. va de donde hay más a donde hay menos. Perfecto, perfecto eso. Escuchen bien la pregunta que le voy a hacer porque los siguientes exámenes, si llegamos a tener algunos más, se van a ir complicando, ¿eh? Se van a ir complicando porque no solamente que van a tener más temas, sino que también yo las voy a hacer más difíciles las preguntas. Así que ojo, escuchen bien. En la medida que un transporte pasivo ocurre, ¿no? En la medida que un transporte pasivo está ocurriendo, ¿el gradiente aumenta o disminuye? Dicho de otra manera, Disminuye. ¿la diferencia entre los dos espacios aumenta o disminuye en la medida que ocurre un transporte pasivo? Disminuye. 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 Claro. Miren esto. Vamos a ponerlo en términos de ladrillitos. Ladrillitos. ¿Sí? Yo tengo esta pila de ladrillo acá y esta pila de ladrillo acá. Se supone que si fuera transporte pasivo, yo tendría que sacar ladrillos desde esta pila y llevarlos hacia la otra. Si vos sacás un ladrillo de acá y lo colocás acá, esta pila de ladrillos bajó, esta pila de ladrillos subió y la diferencia en la medida que vas transportando ladrillos de acá a acá, la diferencia en las cantidades, ¿aumentaron o disminuyeron con un simple ladrillo que yo moví? Las diferencias, Disminuyó, disminuyó la Disminuyeron. disminuye. diferencia. Disminuyó la diferencia. Si tengo 10 y uno y desde esta pila de 10 muevo uno para acá, acá pasa a tener 9 y acá pasa a tener 2. Tengo una diferencia de 7. Si acá esta pila de 9 le saco un ladrillo más, paso a 8 y lo paso a esta otra, acá quedaron 3. De 8 a 3 ya no sigue siendo el mismo valor. Ya la diferencia es cuánto. 5.
¿Eh? 5. 5. Entonces, en la medida que un transporte pasivo ocurre, el gradiente va perdiendo fuerza. ¿Sí o no? El gradiente va perdiendo fuerza. ¿Estamos acá con esto, no? ¿Me siguen bien en esto? Sí, En la Cris. medida que un transporte Sí, pasivo ocurre, la diferencia en la misma fuerza del gradiente se va debilitando. ¿Por qué digo que se va debilitando? Porque cuando vos tenés amplias diferencias entre un espacio y otro, la velocidad y la fuerza del traslado es mayor, pero cuando se van equilibrando esas cuestiones, se van pareciendo más un espacio al otro, ya la célula es como que entra en un estado como que se calma un poco, porque dice, bueno, ahora ya no hay tanta diferencia, ya puedo empezar a bajar un poco la velocidad. En la medida que un transporte pasivo ocurre, puede empezar primero a una mayor velocidad, pero en la medida que van pasando, la misma fuerza que impulsa el traslado va bajando, porque ya no hay tantas diferencias entre un espacio y el otro. ¿Todos me siguen en esto? sí, Cris. Sí, Cris. Bien. Y atentos acá, por favor. En este primer caso, tengo una situación donde tengo una sustancia A, olvídense del 100 y 3 ahí, olvídense de esto, pero esto me interesa. Yo tengo una sustancia A que está predominando del lado de la matriz extracelular y que hay en menor cantidad del lado citoplasmático. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las fuerzas impulsoras en este traslado? La concentración siempre se considera. La concentración, estamos hablando de una molécula sin carga eléctrica, ¿eh? Sin carga eléctrica. Como ven acá, no le puse ninguna carga eléctrica. La concentración siempre va a ser importante considerar. Independientemente de la sustancia que estés hablando, la concentración siempre la analiza. En este caso, ¿dónde hay mayor concentración de esa sustancia? Bueno, ¿Eh? Bueno, en la matriz extracelular. En la Ese matriz es el extracelular. celular. O sea que por gradiente de concentración o gradiente químico, ¿qué va a ser lo que va a ocurrir espontáneamente acá? Va a ingresar las A adentro de la célula. Van a querer ingresar las sustancias A dentro de la célula. Perfecto. Eso es lo que tendería a hacer naturalmente. ¿Sí? Tratar de ingresar. La concentración va a querer que A ingrese, porque sabe que hay más afuera que adentro, entonces trata de como de buscar un equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que buscaría un transporte en este caso que va a ser un transporte pasivo. ¿Bien? La otra parte de los gradientes era el gradiente eléctrico, pero vos, el potencial transmembrana, que es lo que tenemos que analizar para ver el gradiente eléctrico, cómo el potencial transmembrana influye sobre el traslado de la sustancia, para una sustancia sin carga eléctrica, ¿influía en algo esta condición? No, no. No. Conclusión, lo tacho a esto. Entonces ahí salen las preguntas del examen de la facultad que dice, cuando la molécula a transportar carece de carga, la dirección del transporte va a estar dado únicamente por las diferencias de concentración a ambos lados de la membrana. ¿Verdadero o falso? verdadero. 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 Es verdadero. Dicho de una manera más sencilla por ahí, que a propósito lo ponen así en el examen, ¿sí? Si yo te quiero decir de forma sencilla esto, esa misma oración, te diría, lo único que influye en el traslado de una sustancia que no tenga carga es su concentración. ¿Está? O lo único que te interesa es cuánto hay de un lado y cuánto hay del otro. La diferencia en la concentración a ambos lados de la membrana. Es lo único que te influye en cómo se va a ejecutar el traslado. No podemos analizar el gradiente eléctrico en algo que no tiene carga eléctrica, chicos.
No puedo analizar algo eléctrico, cómo influye algo eléctrico en algo que no tenga carga eléctrica. Porque esta sustancia que no tiene carga eléctrica, le da igual si la membrana tiene un potencial transmembrana o no. No le influye en nada. Ignora completamente la parte eléctrica de la membrana. El gradiente eléctrico no va a ser importante, no va a ser relevante a la hora de analizar el transporte de una sustancia que no tenga carga. ¿Sí? Dicho de una forma más sencilla aún, me interesa solamente qué cosa para una sustancia que no tenga carga. La La concentración. La concentración. concentración a ambos lados de la membrana. Eso es para la sustancia que no tenga carga. Ya cuando las sustancias tienen carga eléctrica, ya el cantar es otro. La cosa, la situación es otra. ¿Sí? Cuando la molécula tenga carga eléctrica, como es todos los otros ejemplos, elijan una letra, por favor, cualquiera sea. La C. La C, bueno, en el caso de la sustancia C tenemos una sustancia con carga eléctrica, ¿sí? ¿Dónde está predominando C? El El En el citoplasma. 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 en el citoplasma. En este caso tenemos una sustancia que está predominantemente del lado de adentro, más que afuera. Entonces, la parte de su concentración tiende a ser de naturaleza espontánea que, en este caso, la sustancia C salga hacia la matriz. Eso es lo que va a tratar de hacer, que C salga hacia la matriz. La concentración impulsa que C salga. Y en este caso, como C sí tiene carga eléctrica, eso le puede llegar a entorpecer su traslado considerando el potencial transmembrana. Sabemos que por cuestión de afinidad, si el elemento tiene una carga positiva, ¿hacia qué lado de la membrana va a querer ir considerando su carga? El citoplasma. Adentro. ¿Por qué, ¿Cómo es el Porque tema de tiene la carga afinidad de carga? negativa. Las cargas opuestas atraen. Positivo con negativo y negativo con Claro, positivo. una sustancia siempre se ve atraída por su carga opuesta, ¿sí? Entonces, como en este caso C tiene carga positiva, va a querer quedarse en el lado de la membrana que tenga la carga opuesta, que es el lado de adentro. Entonces, en este caso, las dos fuerzas yo analizo, las dos fuerzas yo analicé. Cuando la sustancia tiene carga eléctrica, yo tengo que analizar la concentración, perdón, acá le puse sin carga. Cuando yo tengo carga eléctrica, cuando la sustancia tiene carga eléctrica, tengo que analizar no solamente dónde hay más y dónde hay menos, sino también tengo que analizar cómo el potencial transmembrana influye en su traslado. ¿Sí? Acá ya tengo dos fuerzas impulsoras del transporte, mientras que, díganme si verdadero o falso, mientras que en el traslado de una molécula sin carga, la única fuerza está dada por su gradiente de concentración. Al considerar el traslado de una molécula con carga, ya no solamente interesa la concentración, sino también cómo el potencial transmembrana influye en su traslado. Verdadero. Verdadero. ¿Verdad? Si vos tenés una única fuerza, que es cuando no tenés carga eléctrica, vos no podés hablar de gradiente en suma o gradiente en resta. Si tenés una sola fuerza, lo que decida esa fuerza se va a realizar y listo. Pero no puedo decir gradiente en suma o gradiente en resta. Cuando vos tengas los dos componentes, concentración eléctrica, los dos gradientes a considerar, que es cuando tiene carga, ahí vos tenés que ver si esos gradientes se suman o si esos gradientes se restan. Como siempre les digo, si vos tenés alguien que vos decís, quiero empezar a correr,
¿sí? Está con un amigo o, qué sé yo, una pareja que está al lado tuyo y vos decís, quiero empezar a correr, quiero empezar a tener una vida más saludable, quiero salir un poquito más. Y esa otra persona que está cerca tuyo te dice, dale, vamos a salir a correr, dale, vamos a salir a comer más sano, dale, vamos a salir un poquito más de festichola. A vos te está impulsando a que lo hagas. A eso mismo que a vos se te metió en la cabeza hacer, esa otra persona te está potenciando porque te dice, dale, yo te acompaño, vamos a hacer eso. Pero si vos decís, vamos a salir al cine, y el otro te dice, ay, no, odio el cine, vamos a tomar la coca, no, la coca hincha, y toda es la contra, obviamente que a vos te termina sacando un poco de energía, pues básicamente todo lo que vos querés hacer, la otra persona te dice, no, no lo hagas, no, eso no, te hace mal, no, tal cosa, no. A nadie le gusta que todo lo que vos querés hacer te digan, no, no, eso no lo puedo hacer. Es como cuando te va el nutricionista y te dice, tenés que dejar de comer harina, y vos sabés que la harina es lo más rico que a vos te impulsa en tu vida, más o menos. Te están diciendo que vos hagas algo que vos no querés hacer, o que dejes de hacer algo que sí querés hacer. Entonces, obviamente que eso resta fuerza en este caso, considerándolo desde el punto de vista del transporte. Entonces, ¿qué quiero comentarles con esto? Cuando vos tenés dos fuerzas que impulsan el traslado, como es en el caso de una molécula con carga, vos tenés que analizar si esas fuerzas impulsan a que la sustancia vaya, si una fuerza ayuda a la otra o si una fuerza enlentece a la otra. ¿Sí? Cuando los dos componentes del gradiente, cuando los dos componentes del gradiente impulsan a que la sustancia vaya en la misma dirección, ¿sí? Se dice que son gradientes en suma. Y cuando uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer otra, son gradientes en resta. En el caso en particular de C, dijimos que la concentración quería que salga, pero la parte eléctrica quiere que se quede adentro. O sea que esto, en el caso de C, presenta un gradiente en suma o un gradiente en resta. En resta. Un gradiente en resta. ¿Sí? Y en el caso, ya hablamos bastante de esto también, pero bueno, es a forma de repaso. En el caso de B o de E, vamos a analizar para B. ¿Dónde predomina B? Una matriz La extracelular. matriz, la matriz extracelular. Y menos en el citoplasma. O sea que por concentración, ¿qué quiere hacer B? Ingresa. Ingresar, Ingresar al citoplasma. entrar. Quiere ingresar al citoplasma. ¿Qué carga eléctrica tiene B? Positiva. 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 O sea que va a querer ir al lado que tenga Carga carga negativa. opuesta. Su carga compuesta. O sea que también quiere que Ingresar. la parte eléctrica de B también quiere que ingrese B. Ahí tenemos dos fuerzas que van en la misma dirección. Las dos fuerzas querían que B entre. Entonces esto es un gradiente ¿en qué? En suma. En En suma. suma. Pero ¿Sí? Chris, en un gradiente en resta, ¿hacia dónde va la molécula? Siempre se traslada igual, como siempre les digo, vos considerás la concentración principalmente. Según muchos autores, la concentración es más fuerte que la parte eléctrica. La profe usted dice que la parte eléctrica es más fuerte que la concentración. Pero si la parte eléctrica fuera más fuerte que la concentración, ¿C se podría mover? No, No. Vos considerás que siempre vas a mover a la sustancia se va a mover igual, ¿sí? O sea, va a terminar saliendo igual, pero un poco más retrasada, porque la otra fuerza, ¿qué quiere que haga? Quiere que se quede adentro, ¿está? Como una fuerza quería que salga y la otra quería quedarse adentro, ¿sí? Una fuerza, una fuerza quiere salir y la otra quiere que se quede adentro, ¿sí? La sustancia va a terminar saliendo igual, pero como tiene la otra parte que dice, no, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir, eso le retrasa un poco más el traslado hacia el otro lado de la membrana.
¿sí? O sea que, a ver, si yo te tuviera que decir, Lauti, cómo considerarlo vos, y yo te diría que te bases principalmente en la concentración. Siempre se va a mover de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? La sustancia se mueve igual. La profe a usted le dice que de los dos componentes del gradiente, el eléctrico es más fuerte, pero que igual pasa. No tiene ni un poquito de lógica, como ya se lo había explicado anteriormente, pero es la forma en que ella lo explica. La sustancia se va a trasladar igual. O sea que lo que más tenés que considerar es la concentración. Se va a mover de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Por más que el componente eléctrico en teoría es más potente que la concentración, la sustancia sale igual, en este caso. O sea que, ¿en qué influye el gradiente en suma o el gradiente en resta? Aparte de que las diferencias establecen velocidades, porque a mayor diferencia, mayor velocidad de transporte, ¿qué otra cosa puede influir en la velocidad del traslado? La carga. Mm, La diferencia de concentración. ya eso dije. La diferencia de gradiente eléctrico. La diferencia de gradiente eléctrico. Sí, sí, pero no. No me están contestando lo que yo quiero, lo que yo pregunté en realidad. Es como que yo le digo, ¿cómo se llama el lugar donde cagan? Y ustedes me dicen, cocina. O sea, me están contestando cualquiera. ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta, por favor? Bueno, yo les pregunté, además de las diferencias de cantidades de un lado y del otro en la membrana que influyen en la velocidad, ¿qué otra cosa puede hacer que un transporte ocurra más rápido? Si son gradientes en suma o gradientes en resta. ¿Cómo? Si son gradientes en suma o en resta. Si ¿Cuál los dos haría? gradientes van en el mismo sentido. Claro, ¿cuál haría que sea más rápido? Gradiente en suma. Suma. Ahí está. Ahí está, gradiente en suma. Factores que pueden influir en que un traslado ocurra más rápido. Mayor diferencia entre un espacio y otro, gradiente electroquímico en suma. ¿Sí? Porque los dos se llaman gradientes electroquímicos. Cuando los gradientes electroquímicos están en suma, ¿sí? Eso ayuda a que ocurra más rápido. Como les dije la otra vez, chicos, si a vos te, yo quiero ir a la plaza y mi hermanito más chico también quiere ir a la plaza, uno le agarra la mano al otro y salen a correr para la plaza rápido. Pero si mi hermanito quiere ir para la plaza y yo le digo, no, no quiero ir a la plaza y lo voy frenando, el traslado ocurre más lento. ¿Vamos, no? Sí, Cris. Bueno, me salgo de esto pues ya lo hablamos varias veces. Gradiente en suma y gradiente en resta también es influyente en la velocidad de cómo ocurre el traslado. Obviamente que el gradiente en suma determina una mayor velocidad de transporte. ¿Qué cosas consideran una sustancia sin carga entonces? Solamente la concentración. Solamente me interesa qué tanto hay de un lado y del otro en la membrana. Perfecto. ¿Y si tiene carga eléctrica? El gradiente El electroquímico. gradiente electroquímico. Claro, no solamente me interesan las cantidades que hay a ambos lados, sino también cómo influye el potencial transmembrana en el traslado de esa sustancia. ¿Sí? Bien, si nos metemos un poquito más en nuestro cuadro, vamos a meternos exclusivamente en toda la parte del transporte pasivo. Vamos a hacer una intro y después nos vamos al recreíto un ratito. Qué rápido pasa la clase con ustedes, che. Bueno, transporte pasivo. El transporte pasivo se subdivide en difusión simple y facilitada, ¿sí? Algunos consideran que transporte pasivo y hablar de difusión es básicamente lo mismo, mientras que otros consideran que la forma de transporte es pasivo y el proceso mediante el cual ocurre se llama difusión, ¿sí? Si nosotros analizamos lo que significa mover algo por difusión, ¿sí? Es como cuando vos tirás un spray, un desodorante en el ambiente. En la zona que vos tirás el spray,
el olor está más fuerte. O prender un sahumerio acá, prendo enfrente a mi cara. ¿Y qué espero yo? Obviamente que enfrente a mi cara seguramente haya más fuerte el aroma del sahumerio, ¿sí? Si yo lo dejo allá en la otra punta de la casa, seguramente el olor a sahumerio llegue muy levemente para este lado, ¿sí? En una difusión, las sustancias se van a mover desde una zona más concentrada a una donde esté menos concentrada. Que básicamente, pregunto, ¿no es lo mismo que veníamos hablando del transporte pasivo? En un transporte pasivo no se movían de mayor concentración a menor concentración las moléculas. Sí, Es lo mismo, ¿sí? En el caso de hablar de una difusión, ¿sí? Estamos eh, hablando de un proceso justamente que tiene esas mismas características, ¿sí? La misma energía del movimiento, la energía cinética de las moléculas van a tratar de hacer que difunda desde donde esté mayormente concentrado hacia donde haya una menor concentración. ¿Sí? Bien. El otro ejemplo típico que siempre utilicé es como cuando vos colocás, siempre se trata de un proceso que va a ser espontáneo. Mover más de a donde hay menos es algo que ocurre espontáneamente, ¿sí? Todo tiende a equilibrarse, en teoría. Nosotros condicionamos que el universo se mantenga en desequilibrio. Nosotros estamos pudriendo al planeta, digamos, en esa perspectiva, pero el mismo planeta siempre está buscando su equilibrio. ¿O ustedes creen que las catástrofes, la aparición de enfermedad y todas esas cosas no son una forma de equilibrio que el mismo ambiente busca? Nosotros estamos sobrepoblando la Tierra. Sobrepoblar la tierra implica que vos, desde una ciudad que tiene un determinado número de habitantes, al pasar un año ese número de habitantes se duplicó, se puede haber triplicado, y tener más gente en una ciudad implica que vos tengas que empezar a limpiar el campo, tumbar árboles para construir nuevas casas para esa nueva gente. Pero en esos árboles que vos cortaste, en todo ese ambiente que vos rompiste, básicamente vivían una determinada agrupaciones de otras especies de animales que tuvieron que moverse desde ese lugar para darle lugar a que tengan más espacio los humanos. Entonces eso hace que el humano se empiece a introducir sobre la naturaleza, empieza a invadir la naturaleza. Y eso en algún momento, la naturaleza también trata de sobrevivir. Entonces se empieza a relacionar componentes de la naturaleza con el humano que no están normalmente en contacto. Entonces, enfermedades que pueden estar simplemente encerradas en una zona selvática o de árboles y de animales, se empiezan a introducir y entremezclar con la población. Y así surgen las nuevas enfermedades, ¿sí? Y las nuevas enfermedades hacen que muchas personas mueran. ¿No les parece que es una búsqueda de equilibrio? Me está echando de mi casa, básicamente. Entonces, las enfermedades tratan de, ya que me echaste de mi casa, voy a tratar de matarte unos cuantos de tu especie para que me dejen de romper, ya. O sea, la naturaleza trata de buscar un equilibrio con lo que a ella misma se la condiciona a vivir, ¿sí? Lo mismo con las catástrofes naturales, ¿sí? Con todo. Todo tiende al equilibrio, ¿sí? Todo tiende al equilibrio. Más gente, tenés que necesitar más cantidad de alimentos, más consumo de agua, ¿sí? Que son las futuras guerras en años siguientes. El agua va a terminar siendo razón de una tercera guerra mundial. No se lo está viendo desde ahora, ¿sí? Y tiene que ver con sobrepoblación, ¿sí? Por eso a mí me molesta la gente. No, mentira. Era re rebelde. turbia se puso la conversación. ¿Eh? Güey, Cris, ¿vos sos Tano o qué? Claro, a mí me encantaría Cetano así, ¿sabe qué? Eliminar a la mitad de la población así con un chasquido. ¡Chao! ¿Sabe cómo? Es que la pobreza y todo eso se aumenta con la mayor población también, ¿eh? Mayor población implica mayor necesidad y lo que tenga que ver con trabajo y demás no es que va mucho en ascenso. Hay un gran desequilibrio en todo lo que es
la sobrepoblación humana, ¿sí? Si leen en muchos lugares le va a comentar los efectos de los cambios en la sociedad, cómo influyen sobre la naturaleza. Pensá en términos de algo simple, en cantidad de autos nomás, con contaminante del ambiente. Pensá en eso nomás, cómo van aumentando la cantidad de vehículos con el paso del tiempo y eso está destruyendo la capa de ozono. La Tierra de un año a otro te cambia 5 grados de temperatura. Va a llegar un momento en que realmente no se va a poder salir durante las horas del día porque va a causar enfermedades la radiación solar. Si vos no tenés la capa protectora de la capa de ozono, te quemás vivo. Va a haber un momento en que vas a hacer cuenta que vos salgas al sol y te estén apuntando con una lupa directamente sobre la piel. Acuérdense, y son todas complicaciones del efecto que nosotros mismos causamos sobre el ambiente. A ver, como dice el dicho, no muerda la mano del que te da de comer, como en los ejemplos de los animales. Y bueno, nosotros le estamos cagando a la naturaleza, matando cada vez más plantas, más árboles, más todo. ¿Y de dónde sacamos el oxígeno nosotros? O sea, no estamos, nosotros mismos nos perjudicamos. Pero bueno, seguimos. A ver. Transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada. Como siempre les dije, es una subclasificación, o sea que no nos olvidemos de que ambos tipos de transportes son transportes pasivos. Primero que nada, los dos ocurren por proceso de difusión y dijimos que en un proceso de difusión las cosas se movían de donde hay más a donde hay menos, de forma espontánea, sin gasto de energía, ¿sí? O sea que ambos procesos de difusión tienen esas mismas características. ¿Sí? Ya se lo había mostrado en otro dibujo, se los había mostrado en otro dibujo, que veíamos esto, ¿sí? En una primer clasificación, ¿sí? En una primer clasificación, difusión simple y facilitada, ¿sí? Difusión simple y facilitada. En la difusión simple, fíjense, las primeras características que ven acá, las primeras características que ven acá son las de un transporte pasivo, ¿sí? Vamos a acercarnos un poquitito. En la difusión simple, como tenemos que se trata de un transporte de tipo pasivo, al ser pasivo ocurre a favor de gradiente, de más a menos, o gradiente abajo, sin gasto de energía y de forma espontánea. O sea que lo que está puesto acá con el corchetito en azul son todas las características que nosotros definimos como un transporte pasivo o como una difusión, que son lo mismo prácticamente. Pero ¿qué la definía a la difusión como simple, chicos? El uso de proteína. Claro, ¿pedimos ayuda a alguien o no para ejecutar el traslado? En una difusión simple, en una difusión simple, acá vemos una sustancia que está predominantemente en el lado de la MEC, ¿sí? Está predominantemente en el lado de la MEC y en menor cantidad del lado citoplasmático. Entonces, y bueno, no vemos que tenga carga eléctrica, entonces estamos viendo que la sustancia va a tender naturalmente a ingresar. Espontáneamente siempre va de más a menos. Y estamos viendo que a través de la membrana no está apareciendo ningún elemento proteico como sí pasa acá. Ahí tenemos una proteína. Acá no hay ningún elemento proteico que esté ayudando a ejecutar el traslado. Si la molécula se está moviendo sin necesidad de proteínas, ustedes tienen que imaginarse automáticamente esto que les voy a mostrar. Se tienen que imaginar la bicapa fosfolipídica, ¿sí? Tienen que imaginar la bicapa fosfolipídica, porque esto pasa en una difusión simple.
Las sustancias pasaban directamente entre quiénes. Entre los ¿Cómo? fosfolípidos. Entre los fosfolípidos. Exactamente. Pasaban directamente entre los fosfolípidos. Y si pasan directamente entre los fosfolípidos, es porque seguramente las características de esa sustancia que vos estás trasladando sean características favorecedoras de un traslado simple. O sea, que tenga un tamaño pequeño, que sea hidrofóbico o liposoluble y que no tenga carga eléctrica. Eso es lo que vos esperarías que tuviera de características esta sustancia que vos estás viendo que se está trasladando acá. Si vos ves que se mete directo entre los fosfolípidos y no utiliza proteínas, y seguramente tenga características favorecedoras de un transporte. Entonces ahí completamos todo lo que sea difusión simple. Esta primer parte es porque es pasivo, simple porque no utiliza proteína, y si vos no tenés necesidad de utilizar proteínas para ejecutar el traslado, es porque seguramente la sustancia le dijeron, che, ¿querés ayuda? No, 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 déjame, yo me puedo mover sola, dijo la sustancia. ¿Por qué se pudo mover sola? Y porque sus características se lo permitieron así. Un tamaño pequeño, hidrofóbica o liposoluble, ¿sí? Llega hacia el centro de la bicapa y le saluda a la escuela de los fosfolípidos, son amigos, mejores amigos, porque la escuela de los fosfolípidos también no les gusta el agua, ¿sí? Entonces, todo condiciona a que pase fácilmente a través de la bicapa. Estas son todas las características de una difusión simple. Esto todos lo saben, ¿no? Dijo la muda. Sí, profe. Ah, Sí, bueno. sí, sí. Ah, bueno. Eh, Obvio, Gris. bueno. Vamos a ver ahora en el siguiente examen si aprendieron o no. Le va a sangrar el oído, los ojos, todo le va a sangrar. Eh, bueno. Y acá están los ejemplos de sustancias que ustedes tienen que saber que pasan por difusión simple. Estos tienen todo el derecho a preguntarte. Si te preguntan, te dan un caso de un nenito que salió a correr y que le empezó a faltar el aire y que esto, que lo otro. Vamos a suponer que mira si ponen casos clínicos y le ponen a analizar. Te pueden dar toda una situación de un fulano que se fue al campo y que empezó con sensación de falta de aire, eh, que en el medio del campamento, vamos a suponer que se estaba prendiendo fuego una parte del bosque donde estaban y que eh, su primito estaba ahí en el medio del incendio y se metió en toda la humadera a tratar de sacarlo. Y te dice que después de sacarlo, empezó a sentirse mal, se empezó a doler la cabeza, empezó a marearse, qué sé yo. Te dan toda una situación así inventada y después abajo te pueden poner preguntas. ¿Sí? Voy a tratar de hacer casos clínicos, alguno para el examen siguiente, por lo menos alguno, para ver qué capacidad de razonamiento tienen a partir de la interpretación de una situación. Usted le va a llegar una situación de un paciente, su paciente no va a venir, no es, hola, me duele el codo, no es un robot. Viene con un dolor de codo, capaz que hipertenso, capaz que diabético, capaz que obeso, un montón de situaciones que van a estar conectándose en la misma situación de la persona. A eso le tiene que sumar el factor emocional, ¿sí? Es una persona que enfrenta de forma positiva su enfermedad y realmente se hace cargo de su enfermedad, o es una persona que encima tiene depresión y ya prácticamente le da igual vivir o morir. Todas esas cosas pueden determinar que el resultado de tu tratamiento sea positivo o no, ¿sí? ¿Cómo influye la parte mental del paciente en la situación en la que enfrenta? ¿Sí? Todas esas cosas van a tener que vivirlas y van a tener que saber acompañarlas también. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver de esa manera, pero vamos a suponer que te dan un caso clínico y te dice, bueno, ante esta situación se llegó al hospital y se detectó que tenía una gran acumulación de monóxido de carbono en el cuerpo, ¿sí? Lo cual trajo alteración en el transporte de oxígeno. Y te ponen ahí la pregunta abajo.
¿Cuál es el proceso de transporte por el cual mediante el cual el oxígeno se transporta? Difusión simple, difusión facilitada, transporte acoplado o bomba. Eso es básico, ¿sí? Todo lo que sean gases, todo lo que sean gases. Los fármacos, vamos a suponer que se le dio un fármaco. Se le dio un fármaco para determinada cosa que le pasó. Y te dicen, ¿cómo pasa el fármaco en la membrana plasmática? Los fármacos y las hormonas, al igual que los gases, o el alcohol también, te pueden dar una situación de uno que salió el fin de semana y se lo llevaron los extraterrestres, vuelve el lunes recién dado vuelta al pedo, y te dice que el fin de semana estuvo tomando con su amigo y qué sé yo, te da todo ahí, todo un dato de bebidas alcohólicas y te dice, ¿cómo se transporta generalmente el alcohol a través de la membrana plasmática? El alcohol también se transporta por difusión simple, ¿sí? Alcoholes, gases, hormonas y fármacos son los elementos que ustedes tienen que considerar principalmente, y el agua, obviamente, que se transportan por difusión simple a través de la bicapa. O sea que son elementos que generalmente no requieren del uso de una proteína para poder ejecutarse su traslado. ¿Vamos siguiendo esto? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. Y en la otra subclasificación del transporte pasivo, tenemos la difusión facilitada. Al ser un transporte pasivo, ¿qué características va a tener? De más a Que se mueve menos. más o menos, Va a ir de más a menos o a favor de gradiente o gradiente que abajo. no utiliza carga, ¿No? ¿No qué? No no conlleva un gasto de depende, energía. es No gasta energía. Ajá. Es espontáneo. Es espontáneo. Eso por ser transporte pasivo. Y por ser facilitado, ¿qué caracteriza a lo facilitado? Que se hace a través de una Usa las que proteína. proteínas. necesita proteínas para transportarse. En este caso sí necesitamos de proteína. Y si le pidió ayuda a una proteína, ¿es porque las características son favorecedoras o desfavorecedoras? Son desfavorecedoras. Desfavorecerlo. Acá está todo lo característico de una difusión facilitada. Ya lo habíamos visto, es un repaso a esto, ¿sí? Pero se espera que necesite proteína, sí o sí. Y si necesitó proteína es porque tiene como características de la sustancia a transportar desfavorecedoras. ¿Cuándo pedís un flete, como les digo? Bueno, pedí un flete para trasladar algo chiquitito que te entra en la mano. Pedí un flete que te ayude cuando tenés muchas cosas grandes que transportar y que seguramente sean de gran peso, ¿sí? Siempre sigan esa lógica, ¿sí? Para ir considerando las cosas. ¿Ah? Entonces, otra cosa que voy a preguntar. En una difusión simple, ¿cuál es la fuerza que va a impulsar al traslado de la sustancia? El gradiente de El gradiente, ¿no? concentración. Gradiente de Concentración. concentración. Perfecto. Gradiente de concentración. Bien. ¿Y en una difusión facilitada? El También. gradiente electroquímico. Puede Sí. ser solamente Electroquímico concentración también. o puede No, ser electroquímico. gradiente ya electroquímico, dependiendo si tiene carga o no. En una difusión facilitada tenés traslado de glucosa, por ejemplo. Traslado de glucosa. La glucosa generalmente no es un elemento que tenga carga eléctrica. ¿Está? Entonces, si no tiene carga eléctrica en este caso, ¿cuál es la fuerza que va a impulsar el traslado de glucosa? De concentración. La concentración. Pero si estás hablando de un ion, estamos hablando de cosas que tienen carga eléctrica. Entonces acá, ¿qué gradiente tenés que considerar? Eléctrico. Electroquímico. Eléctrico. Me están contestando mal. No solamente el eléctrico. Electroquímico. Ahí Electroquímico. considerar el electroquímico, la suma de los dos componentes del gradiente electroquímico. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo la célula no es del todo prudente. Nosotros sabemos que hasta el momento la célula no es una genia total, que siempre está haciendo todo en función de lo que ella misma necesita. Pero, a ver, glucosa, aminoácidos y iones
son elementos requete recontra importantes desde el punto de vista del funcionamiento celular, no solamente porque forman parte de estructuras celulares, sino que también son fuente de energía. Sin embargo, la bicapa lipídica por sí misma, la bicapa lipídica por sí misma, es impermeable a todas esas moléculas. La bicapa lipídica es impermeable a todas esas moléculas. ¿Qué quiero decir? Que si no hubiera proteínas, sin proteínas, estas cosas se van a poder meter adentro de la célula o salir de No, la célula. No. no. Fíjense cómo muchas veces la biología y el cuerpo humano demuestra ser una máquina tan, pero tan perfecta, pero algo tan simple como la falta de proteínas puede determinar que la célula deje de funcionar y se termine muriendo. Si no tenés proteínas en la membrana, estas cosas no se pueden trasladar a través de la membrana y la célula termina pasando para el otro lado, ¿sí? Se termina muriendo, porque la bicapa es impermeable a estas moléculas, ¿sí? La bicapa lipídica es naturalmente impermeable al paso de moléculas esenciales como la glucosa y los aminoácidos. Fíjense qué loco, porque vos dirías, che, pero si es tan importante, ¿sabe qué? No le ponga tantas trabas y dejale nomás que pase. Sería lo más coherente. Sin embargo, la membrana no se guía solamente por qué necesita y qué no. Porque hasta el momento dijimos, la membrana es la barrera que selecciona aquello que pasa y lo que no de acuerdo a su necesidad. Sí, está bien, la mayoría de las veces funciona de acuerdo a su necesidad. Pero acá estamos viendo que estos elementos son recontra importantes para la célula y sin embargo, la bicapa no los deja pasar. Entonces, si bien la mayoría de las cosas se manejan en función de la necesidad celular, la célula también en algunos puntos es como que es medio incoherente. Porque si consideramos la importancia que tienen estos elementos para la célula, uno diría, no, eso tendría que tener una entrada VIP para poder entrar a la célula, de tan importante que son. Sin embargo, la bicapa lipídica se opone al paso de esas sustancias. Si no existieran proteínas en la membrana para trasladar ese tipo de sustancias, eso sí o sí terminaría en la muerte celular. ¿Sí? Terminaría en la muerte celular. ¿Vamos hasta acá con esto? Y antes de dar un recrédito, ¿vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Sí, Sí. profe. Antes de dar un recrédito, solamente les voy a comentar esto, que es fundamental. Y ahora, después del recreo, vamos a recordar un poquitito de forma general el traslado de gases, los ejemplos acá que tenemos en el cuadro, que es la importancia del traslado de gas en el cuerpo. Y vamos a empezar a hablar de una difusión simple del agua, que es lo que se llama ósmosis. Eso tendríamos que comentar ahora después del recreo. Pero escúchenme bien esto. El transporte pasivo tiende a equilibrar o a desequilibrar las concentraciones entre los dos espacios. Equilibrar. Equilibrar. Equilibrar, ¿sí? Tiende a equilibrar. Si esto se mueve de donde hay más a donde hay menos, la pila de ladrillo donde hay más a donde hay menos, la pila de ladrillo donde hay más baja, la pila de ladrillo donde hay menos sube. Entonces tiende a equilibrar las cantidades. Pero si se llegara a equilibrar en algún momento, si se llegara a equilibrar en algún momento, ¿qué podría terminar desencadenando eso? ¿Qué Que no Un pasaba existe cuando las equilibrio. cantidades se igualaban? y no existía después un transporte. Existía transporte, pero no había flujo Mm, neto. Y no hay flujo neto. claro. Exacto. ¿Y eso me conviene? No, No. O sea que cuando los transportes pasivos están, miren esto, miren mis manos. Cuando el transporte pasivo está logrando un equilibrio, antes de que se llegue al equilibrio,
La célula dice, eso no nos conviene. Alerta, alerta, se está equilibrando las concentraciones. Entonces, ¿qué hace la célula? Trata de que las diferencias otra vez sean marcadas. Y para volver a marcar las diferencias entre un espacio y el otro, te conviene hacer un transporte pasivo o activo. 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 O sea que en la medida que el transporte pasivo va equilibrando las concentraciones de ambos lados, para evitar que eso ocurra, ¿sí? Para evitar que se alcance un equilibrio, se empieza a desarrollar el transporte activo. Para volver a aumentar, para establecer las diferencias entre un espacio y otro. Entonces, si la célula quiere equilibrar un poco sus concentraciones de sustancias, ¿qué tipo de transporte realiza? Pasivo. 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 Y si quiere volver a establecer más diferencias, Activo. activo. ¿Está? Dicho de otra manera, un transporte alimenta al otro. El transporte Interdependencia. pasivo, el transporte pasivo estimula a que ocurran los transportes activos. Y a su vez, los transportes activos mantienen al transporte pasivo. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen en esto? Importantísimo eso. Sí, que Fundamental entender eso. Los transportes pasivos van ocurriendo, pero llega un momento en que eso desencadena que ocurran transportes activos para volver a establecer diferencias. Mientras que el transporte pasivo establece que los espacios se vayan equilibrando, ¿sí? Cuando se está equilibrando, necesito que el transporte activo vuelva a desequilibrar las concentraciones, porque eso es clave para que pueda seguir ocurriendo. ¿Sí? La diferencia entre un espacio y otro es lo que en el primer momento les dije. Que haya diferencias de cantidades de un lado y del otro de la membrana es lo que necesitamos para que ocurran transportes. Entonces quiero que entiendan algo. Los transportes pasivos no podrían ocurrir completamente aislados los transportes pasivos. Si vos estás moviendo desde una pila donde hay 500 ladrillos a donde hay dos ladrillos, si vos empezás a subir, a pasar ladrillos de la pila grande a la pila chica, va a llegar un momento en que las cantidades se van a igualar y si eso pasa, ya no va a haber transporte neto, no va a haber fuerza impulsora del transporte. Entonces, cuando se están equilibrando las cosas, ahí el transporte activo dice, no, este equilibrio no me conviene. Entonces vuelve a trasladar de donde hay menos a donde hay más, para hacer que nuevamente haya diferencia entre un espacio y el otro. Y eso es un ciclo que se repite y se repite y se repite. ¿Sí? El transporte pasivo alimenta al activo y el transporte activo permite que los transportes pasivos sigan ocurriendo. ¿Me están siguiendo en esto? Sí, profe. es Bueno, vamos a hacer un recreíto y después del recreíto vamos a meternos en la parte de la difusión simple, sobre todo para hablar de ósmosis hoy, ¿sí? Y ya que en la clase siguiente podamos hablar de la difusión facilitada, ¿sí? Corto el video.